Dicen que los primeros pactos satánicos de los que se tienen constancia escrita se remontan hasta el siglo VI después de Cristo, o eso dicen. Dicen que estos pactos satánicos consisten en una especie de contrato mercantil, un documento a dos partes en el que una persona pide a una entidad demoníaca una especie de favor determinado que le favorezca durante toda su vida en la tierra, o eso dicen. Y dicen que ese pacto es un pacto que nunca se podrá romper, y dicen también que ese pacto se paga con el alma esclavizado para toda la eternidad, o eso dicen. Teresa, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantada de estar en tu programa. Muy bien estoy. Lo prometido es deuda, dijiste que volverías y has vuelto, y además vamos a hablar de ese tema que últimamente tanto, entre comillas, te apasiona. Vamos a profundizar en una parte de ese tema que es, no sé si es parte fundamental del libro que escribiste, porque sí que hablas dentro del libro, hay un capítulo dedicado al pacto satánico, o al pacto, mejor dicho, con Satanás, pero aquí lo vamos a generalizar un poco y vamos a hablar de los pactos satánicos. Teresa. Sí, pues es un tema muy interesante porque los pactos y los tratos con el demonio es algo que está muy integrado en la mente de muchas personas. A día de hoy es algo que cualquier persona piensa cuando habla del satanismo, que existen los pactos satánicos. De hecho, los primeros pactos satánicos que encontramos radican ya muy antiguo. Estamos hablando del siglo VI y consiste en un contrato mercantil. ¿En qué consiste? En un documento, en un contrato a dos partes en el que una persona pediría a una entidad demoníaca un favor determinado. Puede pedir la eterna juventud, riqueza, amor, poder o cualquier logro humano. Entonces, ¿en qué consistiría este documento o pacto satánico, según dicen pues las leyendas, ¿no? Pues bien, lo vamos a explicar. Para hacer un pacto necesitaríamos una mesa o un altar, unas velas negras, a poder ser se podría hacer a las 3 de la mañana, y se necesitaría una cartulina con un sello de un demonio determinado, precisamente Asmodeo, que sería el encargado de realizar el pacto satánico. La persona debería escribir un documento en el que habría una parte fundamental que es la abjuración. La abjuración significa que aquella persona tiene que renegar de la fe, en este caso, por ejemplo, de la fe cristiana, y tendría que renegar de Dios, de Jesús, de la Virgen, y escribirlo explícitamente. En este documento se habría de explicar el pacto. La persona pide, por ejemplo, la eterna juventud, y lo más importante, se habría de rubricar dicho pacto con sangre de la persona que está pidiendo estos favores. Esto sería literariamente en qué consistiría un pacto demoníaco. Luego tenemos también los pactos brujeriles. Si te acuerdas, a lo largo de la historia siempre se ha dicho que las brujas eran las más cercanas a Satán, y eran las brujas las que realizaban pactos con el demonio. Pues hay una bruja que yo conozco muy bien el caso porque es de mi tierra, de Lleida, de la zona del Prepirineo, que se llamaba Valentina de Guarner, que en el 1485, en los Llibres de Crims, cuando la juzgaron, explica cómo fue su pacto satánico. Y ella explicaba que sí, tuvo que pactar con el demonio, y una de las maneras de pactar con el demonio era reuniéndose en un campo, realizar un aquelarre con otras personas, y sobre todo había algo que tenían que hacer, que era el ósculum infame, que era besar el trasero al diablo, porque si no, el pacto no se firmaba. Entonces, como ves, el pacto o trato con el demonio, a lo largo de la historia tenemos múltiples ejemplos, y realmente ha sido un gran motivo literario, y podemos demostrar que son cuentos didácticos y moralizantes lo que podemos ver en la literatura, ¿no? Y siempre
es interesante porque el motor de todos estos cuentos didácticos son los pecados capitales, la ira, la soberbia o la lujuria, ¿no? Uh-huh. Y en estos pactos demoníacos siempre hay consecuencias para ahí es donde yo te iba a ir, perdóname que te interrumpa, porque Exacto. claro, siempre hemos hablado, ya no solamente a nivel literario, sino a nivel cinematográfico, se han plasmado Exacto. en multitud de películas pues todos estos pactos con el diablo que dicen vender el alma al diablo. Esto es una frase que se ha mantenido a lo largo de la historia y que hoy en día todavía perdura. Y ahí es donde yo te iba a ir. Ahora yo creo que nos lo vas a explicar perfectamente muy bien. ¿Qué beneficios puede sacar la persona que pacta con el diablo y qué es lo que tiene que dar a cambio con ese pacto? Porque tendrá que pagar un tributo, supongo yo. No es un pacto para sacar un beneficio sin pagar nada. Claro. La leyenda dice, que ya explicaremos más en profundidad qué es un pacto satánico según el satanismo contemporáneo, se pueden, de acuerdo, cuando se hace un pacto, se pueden conseguir cualquier cosa que la persona desee. Puede conseguir el amor, el poder, ser un virtuoso de cualquier instrumento, alcanzar el conocimiento, la riqueza, la eterna juventud, pero hay un problema. Y la Iglesia Católica siempre lo ha recalcado, que quien pacta puede perder. Y si pierde algo muy importante, algo que según la Iglesia Católica es lo más importante que tiene el ser humano, que es pierde el alma. Uh-huh. Y ahí radica el peligro que dicen pues en las religiones judeocristianas, que pactar con el Satán, el peligro puede ser la condenación eterna del alma, ¿no? En el folclore popular tenemos ejemplos de, por ejemplo, puentes del diablo, puentes que cuesta muchísimo construir, puentes en los que interviene el diablo, pero fíjate que aquí cuando el constructor pacta con el diablo, no sé qué pasa, que la persona siempre consigue zafarse del diablo. Son historias populares que hay en las que el diablo pues siempre acaba mal. Pero claro, estamos hablando de algo que tiene que cumplir la persona. Y yo quiero saber, el que pacta o que hace un determinado pacto de este tipo, que paga. Porque ya no es el no cumplir el pacto, porque evidentemente si no cumples el pacto, pues se supone que el diablo se queda con tu alma o algo parecido. Pero Sí, estamos hablando cuando pagas el tributo que tienes que pagar por haber pactado, durante la vida que tienes o después de la vida que tienes. El pacto tendría varias cláusulas importantes y las cláusulas especificarían que si el trato se lleva a cabo y la persona firma con rúbrica su sangre, se compromete a que si el demonio le da todo lo que la persona quiso, aquella persona en el momento de su muerte, el alma será para el diablo. El alma, ese sería el trato. Claro, es una vez que fallece la persona en el cuerpo físico, en el Exacto. más allá, el alma se Exacto. le queda al diablo con todas las consecuencias que eso puede acarrear. Claro, este sería el pacto que según las leyendas, Uh-huh. ya te digo, los pactos satánicos actuales no tienen nada que ver con esto. No tienen nada que ver con esto. Bueno, de hecho, los pactos satánicos hoy en día en Hispanoamérica están a la orden del día. Yo misma, ya te lo comentaba, en mi Facebook recibo mensajes de personas que quieren hacer pactos satánicos. Y si buscamos por internet, nos costará poco encontrar rituales de cómo hacer un pacto satánico. Hoy en día, en Hispanoamérica, sicarios, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares pactan actualmente con la Santa Muerte para que les proteja. Es decir, estamos hablando de algo que parece que no exista y lo tenemos ahí. Dentro, Teresa, de los dimes y diretes, ¿no? De los betevidiles, se habla, se dice, se comenta que muchos famosos conocidos hacen pactos con el diablo, ¿no? Yo me imagino que tú tendrás alguna literatura al respecto de algún sitio donde lo hayas leído. Sí, pues mira, uno de los más famosos
que está en cualquier lugar que vayas a buscar, está Nicola Paganini, es un gran virtuosista del violín, y él no encendió el rumor, pero permitió que circulara. Luego tenemos a varios músicos de blues, por ejemplo, tenemos a Tommy Johnson. El historiador David Evans atribuye a Tommy Johnson la famosa leyenda de un pacto con el diablo. Y luego tenemos a otro señor, también músico de blues, Robert Johnson, quien reconoció haber hecho un pacto con el diablo y le dedicó canciones. Y luego también tenemos a Lady Gaga. Hay rumorología por ahí, fíjate, que dicen que Lady Gaga ha pactado con el demonio. También se habla de los Rolling Stones, y sobre todo por su famosa canción Sympathy for the Devil. Y hay quien dice que Luis Miguel, según una vidente mexicana, había vendido su alma al demonio cuando tenía la edad de 13 años. Incluso hablan de que Shakira hizo un pacto con Satanás. Y yo misma, entre mis amistades, pues tengo una amiga que asegura que ella conoce el caso de Tino Casal, que según ella hizo un pacto con el demonio. Fíjate, y esto lo tenemos aquí en España. Eso te iba yo a preguntar, que si había algún español entre medias. Sí. Lamentablemente Tino Casal, ese grande de la música, terminó, si no recuerdo mal, en un accidente de tráfico, ¿no?, con su vida. Sí, pues según esta mujer, Tino Casal hizo un pacto con Satán, y ella, una vez fallecido, pues le ayudó a deshacer este pacto. También tenemos a políticos, y hay un vídeo que circula por internet de un pastor que dice que, atención, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, había hecho un pacto con Satán y encima se había bañado con sangre, pero esto ya me dirás tú quién sí, se lo cree, ¿no? Son dimes y diretes, pero sí que mencionamos en el programa anterior, cuando presentamos tu libro Yo Satanista, que es así como se llama el libro, sí que mencionamos, dejamos caer, entre comillas, que muchísima gente de la política y poderosos económicos, no solamente internacionales, sino aquí en España, muchísimos de ellos practicaban de rituales satánicos y pertenecían a logias, ¿no? Sí, esto lo comenté, no dije nombres porque en esta situación es mejor no decir nombres, pero sí hay muchas personas de la farándula, famosos, que trabajan con magia, trabajan en este campo y piden favores, y esto circula y no lo podemos negar. Podríamos decir, Teresa, que el mundo está gobernado, entre comillas, por el lado satánico. Bueno, eso es lo que dice el lado más conspiranoico de la sociedad, pero yo no me atrevería tanto, Yo creo que hay otras cuestiones, y aquí la conspiración pues como que se nos va un poco de madre, pero no me atrevería a decirlo. Bueno, pero sabemos que hay grandes poderosos que están metidos dentro de este mundo, ¿no? Puede ser. Incluso dentro del Vaticano. A ver, hay un libro, y todo el mundo que quiera lo puede ver. Hay un libro que habla sobre esa parte oscura del Vaticano, y no sé si os acordaréis, hace unos años, en 1999, salió un libro que se llamaba El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, sí, señora, que era como una facción dentro del Vaticano que de alguna manera denunciaba lo que se estaba haciendo, y se estaba haciendo de todo. Hay una parte del libro muy interesante donde se especifica que hacían misas negras. Y esto soliviantó a la Iglesia, y lo que hicieron, lo primero de todo, es evitar que este libro circulara. Sí, claro, todo aquello que no nos interesa ¿cómo se dice?, lo censuramos, ¿no? Como hace YouTube, por ejemplo, ¿no? Que censura todo aquello que no le interesa que salga, pues te coge y te lo corta. Lo digo por experiencia propia, que nos han censurado, ya vamos por 30 vídeos, el último hoy, que nos han censurado simplemente por salir personas hablando y diciendo su opinión sobre lo que piensan sobre determinadas cosas. Y como a ellos no les interesa, te cogen el vídeo y encima te sancionan. Que es un tema que ya hablaremos en Mundo Insólito Radio, esta censura y esta coacción contra las libertades que nos están haciendo vivir hoy en día.
¿Qué opina el satanismo contemporáneo, Teresa, sobre estos pactos satánicos, entre comillas, tradicionales que estamos hablando? Pues el satanismo contemporáneo pues dice mucho de esto, porque sabe que está en la mente de todas las personas. Ellos, los satanistas, y yo doy fe de ello, día tras día reciben peticiones, sobre todo de personas de Hispanoamérica, solicitando realizar un pacto satánico. Esto sucede a día de hoy en el siglo XXI. La página actual que tiene la Iglesia de Satán, en su web hay un apartado en el que habla directamente de los pactos satánicos y explica que los pactos satánicos no existen como tal. Y si los pactos satánicos no se realizan directamente con el demonio y comerciamos con nuestra alma, porque el alma es un concepto católico cristiano. Y claro, no podemos hacer un pacto con algo en lo que el satanista no cree. Los actuales pactos que se realizan a nivel satánico son pactos muy íntimos, son pactos que el satanista hace comprometido pues con su doctrina, son pactos que muchas veces se llevan a cabo en la intimidad de una casa, en un bosque, en una habitación, y ese satanista se compromete a seguir este camino diferente, lejos de las religiones abrahámicas, este camino de libertad, y muchas veces sí, se firma un documento, pero es algo muy íntimo, muy personal, es algo para que la persona de alguna manera plasme su voluntad en el papel, pero nada tiene que ver con un pacto con Satán, con pedirle riquezas, pedirle algo a cambio del alma. Esto que queda muy claro, porque el movimiento satanista en esto es muy claro. Uh-huh. El pacto satánico que quiere inculcar las iglesias no existe como tal. Es un compromiso del satanista consigo mismo. O sea, que estamos hablando que lo puede hacer una persona individualmente, no necesita a nadie especializado o con cierta capacidad para hacerlo, y no le hace falta ningún tipo de ritual. Exacto, sí. A mí me contaba, por ejemplo, yo hablé con una de las personas que me pude entrevistar en el libro, que él, para hacer su pacto satánico de compromiso para estar en este mundo y alejarse de las religiones abrámicas, él que hizo una pequeña celebración en un lugar que él consideró adecuado y muy íntimo. Se puso una mesa, puso un mantel negro, hizo una especie de misa, y allí con una daga empezó a hacer ese ritual personal de compromiso con el camino del sendero de la vía izquierda, ¿no? Uh-huh. O sea, algo muy personal, y que en ese caso, me contaba, él rubricó con sangre, porque la sangre es un elemento muy potente, se usa en la magia, y es algo que tiene una potencia, algo realmente fuerte, porque nos identifica a las personas. Cada sangre es diferente. Fíjate si es fuerte la sangre para rituales, que en determinados tipos de rituales de magia negra se utiliza, y te vas a sorprender a lo mejor, la sangre de la menstruación. Sí, yo lo explico en el libro. Este ritual con uh-huh. sangre de menstruación se llama Kala. Uh-huh. Y se utiliza a veces mezclando la sangre de la menstruación con otros fluidos vaginales y uh-huh. seminales, y se realiza pues una sustancia, y esa sustancia es utilizada en los rituales. Sí. Y es impresionante. ¿Realmente creemos o es verdad que tenemos alma? Y si tenemos alma, ¿a quién pertenece nuestra alma? Esa es una gran pregunta. Según las religiones abrahámicas, tenemos alma, y este alma pertenece a Dios. Pero el satanismo pues difiere, ¿no?, de estas ideas. Tenemos el satanismo más ateo, que cree que no tenemos alma y que cree que nuestra vida es esta en la tierra y aquí se acaba todo. Y luego tenemos el satanismo más teísta, que sí que cree que existiría otra vida, otra continuación. Y aquí el alma se disipa, la idea del alma. Se cree que hay un ego, un yo, pero no con estos conceptos
católicos cristianos, de la palabra alma que nos inculcan las religiones. Por lo tanto, el alma sí, pero para los satánicos no. Exacto, sí. Y realmente el satanismo reniega de todas esas ideas inculcadas por los dogmas y de alguna manera irían por otra vía más de vivir intensamente la vida con libertad. Sí. Hay verdaderos pactos, no sé si decirlo satánicos, que se han quedado guardados en la historia por ser reales, ¿no? Sí, bueno, hay pactos y pactos, y muchos de ellos han resultado ser falsos. Hay un pacto, es uno de los más nombrados, hay en Francia, el cura Granier, que no sé si os acordaréis del famoso pacto que se dice que hizo con Satán y en el que estaban involucradas unas monjas ursulinas. Pues todo aquello era una farsa. Resulta que este cura era un mujeriego que andaba con varias mujeres de la burguesía y aquello no les gustó al clero de entonces. Y el obispo y las monjas de entonces, compinchadas, bueno, pues decidieron involucrar al cura en una cuestión de posesiones. Y claro, en aquel momento el cura no se pudo librar, ya que el cura salió perdiendo. Hicieron un documento falso, como que aquel cura había pactado con Satanás, y aquel cura pues falleció porque no hubo solución para aquello. Hombre, tú mencionas en una parte de tu libro que la historia nos ha dejado multitud de casos documentados que se hallan a buen recaudo en museos y bibliotecas. Me imagino que estarán no solamente bajo llave, sino con unas tremendas medidas de seguridad. Según la tradición y las leyendas, el demonio dicen que es un gran embaucador. ¿Esto es cierto? Bueno, la Iglesia dice que es un gran embaucador, dice que la misión del demonio es tentar al hombre, pero los satanistas opinan que realmente Satanás, Lucifer, el portador de la luz, es el que nos da el conocimiento. Y aquí está lo complicado de la historia, que según los satanistas el conocimiento nos viene del demonio, y según la Iglesia este conocimiento realmente no debemos preguntar por ese conocimiento. De ahí que la Iglesia haya creado los dogmas para que las personas no nos hagamos preguntas. ¿Qué parte positiva, si es que tiene alguna parte positiva, desde el punto de vista de un religioso o de una persona normal atea, hacer un pacto con Satanás? Bueno, según el satanismo contemporáneo, los pactos que se hacen, que realmente se hacen con uno mismo, la parte positiva es que es una manera de rectificar, de poner sobre el papel, de alguna manera, ese camino elegido. Es una manera de confirmar de que quiere cambiar esa vida que antes llevaba y dedicársela a Satán, al satanismo. Es una confirmación, meramente es una confirmación. ¿Cómo actúa, no sé, una persona, tú mismo, ¿no? Porque tú has mencionado al principio de la entrevista que te habían invitado, entre comillas, a hacer un pacto con Satanás, ¿no? ¿Cómo actúas cuando alguien te dice esto, precisamente, ¿no? Que quiere hacer un pacto con Satán. Pues te quedas impresionada, ¿eh? Mira, yo el otro día estaba en el Facebook y una mujer me imploraba, por favor, hacer un pacto satánico. Y yo me puse a hablar con ella y le dije, pero tú sabes lo que estás diciendo, pero ¿por qué quieres hacer un pacto satánico? Y hablando con ella me dijo que tenía una enfermedad, que sufría muchos dolores, que no lo podía soportar y que estaba desesperada, que si había que hacer un pacto satánico, que lo hacía. O sea, fíjate la mentalidad de algunas personas. Y yo intenté hablar con ella y decirle que todo tenía soluciones, que la solución más cercana en su caso era dirigirse al médico, cambiar de médico, cambiar lo que estaba haciendo por otro tratamiento, por ejemplo.
pero y es que a veces estamos de alguna manera muy manipulados por lo que nos han dicho. Y sí, creemos. pero puede ser, Teresa, que una persona esté tan desesperada, tan angustiada, tan al borde del abismo que ya pierda la fe en Dios, por ejemplo, y se pase al lado oscuro buscando eso que el buen Dios no le ha dado. Sí, hay muchos casos, ¿eh? Yo me acuerdo que hace un tiempo yo tenía un blog en internet y escribí un artículo y no veas la de personas que querían hacer un pacto satánico, y algunas de ellas contestaban a esas mismas sugiriéndoles cómo hacer el pacto, incluso les ponían el número de teléfono y de qué manera tenían que hacer un pacto. Piensa que esta idea está aún muy inculcada en las mentes de personas de Hispanoamérica que llevan esto pues mucho más allá. Pero ya te digo, el satanismo contemporáneo no contempla que se pueda llevar a cabo un pacto con Satanás, precisamente porque el Satanás no es una entidad con la que puedas pactar, no, con la que puedas comerciar, y menos con algo que realmente ellos no creen que existe, que sea el alma. ¿Tú harías un pacto con el diablo? Uy, qué gracia me has hecho. Pues yo no lo haría, pero si hay que hacerlo, se hace. A ver, eso es una contradicción, ¿eh? No, sí, es una contradicción. No sé, yo ahora mismo... Hay que ver si hay, ¿no? En esa tesitura, en esa circunstancia. Se hace. No, a mí es que ahora mismo yo he perdido todo miedo. Yo empecé todo este trabajo con muchos miedos internos, y yo realmente ahora he perdido totalmente el miedo. Yo tengo más miedo a personas de a pie con intenciones nada buenas que realmente a Satán o cualquier otra entidad, porque para mí no son negativas. Entonces, a mí un pacto es que no me afecta, no le temo. Bueno, estamos hablando de una parte, no de una gran parte, pero sí de una parte importante del libro que escribiste hace ya un tiempo, que está, bueno, pues en todas las plataformas digitales, que ya lo hemos mencionado antes, Yo Satanista, de la editorial Cidonia. Y bueno, pues una periodista dentro del periodismo ese inmersivo, ¿no? Dentro del movimiento satánico español, y nos estás hablando de esas experiencias y de esa investigación que tú has hecho, ¿verdad? Sí, porque veo que la gente es muy curiosa, necesita saber y se pregunta muchas cosas que a veces pues no puedes leer en otros libros, y la gente parece que no, pero se hace preguntas. Y los temas tabús, los temas a veces incómodos, desconocidos, son muy demandados. Hoy en día las personas del siglo XXI tienen la mente muy abierta, quieren conocer, quieren ampliar sus miras, y creo que trabajos como este pues pueden hacer eso, ampliar miras. Claro, es que es muy importante la información, ¿no? Para conocer determinadas cosas hay que leer desde diferentes ángulos, no desde una misma línea, porque entonces solo conoces esa linde y no hay más. Entonces hay que leer más lindes, incluso la linde que puede venir por el lado opuesto, para sacar tu propia opinión y tener formada dentro de ti mismo pues ese concepto sobre lo que puedes llegar a entender de lo que has leído y has investigado. No sé, Teresa, si quieres añadir algo más. Pues eso sería, es hablar de una idea que estaba en la mente de todos. El pacto satánico, el pacto brujeril, era algo que, fíjate, era una prueba para cuando se llevaba a cabo la Inquisición, era una prueba irrefutable el pacto satánico de que aquella persona había comerciado con su alma, y muchas veces aquellos pactos que se encontraban eran pactos falsificados, que realmente no eran ni auténticos. ¿Y cómo puede ser que algo que la Inquisición utilizaba, cómo puede ser que aquello haya llegado a nuestros días, ¿no? Cuando esto dura tanto tiempo, y no solamente a lo largo de la geografía, sino en la distancia, ¿no?, de la historia, pues como decía el otro, por algo será. Teresa, muy agradecido como siempre por participar en este pequeño nimio programa Mundo Insólito Radio. Si quieres y puedes, para una próxima ocasión seguimos hablando del tema que más te apetezca. Un fuerte abrazo. Cuando tú quieras, un fuerte abrazo. Gracias, amigos. Mundo